Empresarios Nacionales, el ENAC. Hoy queremos hablar un poco de economía real, de las pymes que generan empleo y de la dura realidad, ¿no?, que vive el sector industrial en un contexto de caída de consumos e importaciones. A ver si Hola, buen estamos. día. No sé si me Gracias. escuchan bien. Sí, te escuchamos. Gracias, César, por sumarte a la llamada. Te arranco preguntando de frente, ¿no? ¿Somos tarados los que defendemos la industria en la Argentina de hoy? Disculpe, dame un segundito que levanto un poquito el volumen porque no te escuché. Dale. Ahora sí, ahora Eh, sí. te habla Monse, agradecerte por la llamada y te arranco preguntando de frente, ¿no? ¿Somos tarados los que defendemos la industria de la Argentina hoy? Bueno, en primer lugar, yo hablo de NAC, mi nombre es César Violeta, lo voy a presentar. Nosotros somos una asociación que tiene por objetivo, entre otras cosas, medir el pulso de la situación de las empresas nacionales. Así que bueno, a través de una encuesta que nosotros hacemos, se llama Radar Pyme, que tiene como objetivo fundamental el de que las pymes puedan estar dentro de este radar y se puedan identificar cuáles son su problemática y que las problemáticas que pueden tener no es algo particular, sino que tiene que ver con una estadística de funcionamiento de las empresas. Así que eso es un poco lo que nosotros tenemos como objetivo y la idea es, mostrar ese escenario para poder ver. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, así que bueno, un poco el tema de la encuesta de NAC tiene que ver con eso. Nosotros hacemos un relevamiento, 20 provincias por lo menos. Bueno, en alguna encuesta son más provincias las que se suman y nos va dando un panorama, nos va dando un radar que tiene que ver cómo están las empresas hoy en día. El esquema que nosotros tenemos interpela a sectores de empresarios, fundamentalmente empresas pequeñas, que tiene un porcentaje de ellas son servicios, industria, comercio y construcción, y también las economías regionales. Eso nos va dando una serie de información que nosotros llamamos radar porque permite entender a cada una de las empresas en qué entorno se está moviendo de acuerdo a, obviamente, cómo está afectando la economía a cada una de ellas. Claro. Te pregunto, eh, teniendo en cuenta, ¿no?, que todas estas encuestas, que hay un valor económico real que el modelo actual está ignorando. Mira, hay valores que el modelo económico actual está ignorando o está, diríamos, despreciando en el sentido de que muchas empresas están en una situación crítica, ¿no? Hoy, por ejemplo, el 46,7% de las empresas tuvo ventas negativas. Eso es un valor bastante alto, en el sentido que obviamente no es algo que esté pasando en este trimestre, que es la encuesta la última que hicimos, sino que algo que se viene repitiendo. Entonces tenemos variables que son las ventas, que son negativas en un 46,7%, después del 54% es el promedio de la capacidad instalada. Eso significa que la mitad de la capacidad de las empresas no se está utilizando. Eso significa que hay, para ponerlo en términos concretos, en una industria, 5 de las 10 máquinas no se utilizan. Y obviamente no significa solamente las máquinas, significa el personal. Esto está produciendo una enorme pérdida para las empresas, en el sentido que la mano de obra que nosotros necesitamos para poder operar las máquinas es capacidad directa, o sea, son activos, no solamente la máquina, sino todo el personal que acompaña el funcionamiento de esas máquinas. No se desarrolla de un día para el otro, sino que eso se va
haciendo, o sea, incorporamos una máquina, incorporamos una persona o dos o tres personas que atiendan la máquina, tienen oficios muy importantes y son parte del activo de la empresa, como ya sea los empleados como la maquinaria que tienen. Ninguna máquina funciona 100% sola, salvo que algún día la ingeniería artificial la haga funcionar completamente sola, pero eso no va a ocurrir porque en general la forma que trabajan las empresas es los pedidos se caminan a través de las máquinas y las máquinas las hacen andar, fundamentalmente todo el sector productivo se ve afectado. Y al perder las máquinas paradas implica perder las personas, porque obviamente estamos notando ya hace bastante tiempo que la incorporación del personal es negativa, o sea, hay más despidos que, diríamos, incorporaciones. Claro. Igual está demostrando que estamos perdiendo valores importantísimos. Ya nos pasó en otras épocas, que todo el mundo recuerda, que hablamos del 2001, pero también hubo algunas épocas también durante el gobierno de la pandemia o en algún gobierno como el de Macri, nos pasó que las empresas se terminan desprendiendo de los empleados, las máquinas quedan paradas, ya casi no se vuelven a usar, y después de incorporar a una persona para que pueda hacer funcionar una máquina, eso es casi imposible. Entonces después se va perdiendo y muchas empresas terminan cerrando. Con la industria operando con caídas de más del 10% respecto a años anteriores y una capacidad instalada muy alta, ¿cuál considerás hoy que es la principal soga al cuello de las pymes? ¿Las caídas de venta, los costos fijos o el endeudamiento que tienen? Mira, la mayor problema de las pymes es la caída de ventas y obviamente también la rentabilidad. Porque lo que pasa es que cuando hay caída de ventas, se bajan los precios y se pierde rentabilidad, lo cual pone en un esquema, digamos, de que no hay inversión. Por ejemplo, en el gobierno anterior nosotros teníamos una inversión, pero la mitad de las pymes quería invertir en distintas cosas, maquinaria, equipos, tecnología, y hoy estamos al 19%, o sea, ahí nomás se ve que las inversiones cayeron a menos de la mitad, o sea, cayeron al 19% cuando estábamos en el 50%. Entonces, ahí pierde todo el sistema, porque cuando las empresas no quieren invertir, los bancos dan menos créditos, toda la economía funciona mal. Y bueno, al no querer invertir y al tener baja rentabilidad y bajas ventas, terminan despidiendo personal. Eso impacta directamente en la caída del consumo. Claro. Porque el consumo pasa a ser, diríamos, el esencial. Y a veces alcanza con el esencial. Nosotros tenemos una medición que nos viene diciendo que durante el trimestre y trimestre nos dice que un 5, un 6, un 8% de las empresas ya piensan cerrar. Eso termina viéndose en índices que ya lo vimos, ya en febrero teníamos 26.000 empresas que se cierran y nosotros estimamos que van a cerrar 32.000 más. 32.000 más y como 26.000 más 32.000 significa una cantidad de empresas que todo el mundo sabe que las empresas pequeñas le dan trabajo al 80% de los empleados, lo cual significa multiplicar esa caída de empresa por la cantidad de empleados que normalmente tiene una empresa. Nosotros tenemos un promedio de 20 empleados por empresa. Hay empresas que tienen 100, 200, 500 y otras que tienen 5, 10, bueno, el promedio es de 20 empleados. Y estamos hablando de 32.000 empresas o 30.000 empresas multiplicada por 20, ustedes ya les pueden dar cuenta del impacto en el consumo y en la sociedad que tiene. O sea, estamos yendo muy para atrás. Se habla mucho del RIGI como la salvación para la economía,
pero beneficia casi exclusivamente a grandes inversiones extractivistas. ¿Le llega algo de ese derrame a las pymes industriales o se está consolidando un esquema de país enclave que importa todos los insumos? Nosotros tenemos un país muy extenso y está muy bueno que haya, diríamos, empresas extractivistas o que se dediquen a la minería, al petróleo, al gas, pero eso no va a poder sustentar, diríamos, todo el esquema. Si fuera así, no tendríamos estos índices, no tendríamos el 50%, diríamos, parado, el 46% con metas negativas, el 87% que registró aumento de costos, y después el 61%, 6 de cada 10 empresas, creen que la situación económica del país se empeorará. El 60%, el 6 de cada 10, considere que el país se empeorará, es porque no la ven. Directamente empeorar, pero si están diciendo, 6 de cada 10 dice que va a empeorar desde la situación actual es tremendo. No es que va a empeorar, venimos bien y vamos a empeorar. No venimos bien, sino que estamos en una mala situación y si va a empeorar, va a poner las cosas muy, muy, muy difíciles. No alcanza para mí, no alcanza o no deja lo suficiente como para mover la economía del país. Nosotros tenemos que tener un país, por el tamaño que tenemos que tener un país donde se apunte mucho el desarrollo industrial, a las economías regionales, el Estado tiene que estar presente para hacer inversiones. Claro. Un empresario de una determinada provincia para acercar los productos al punto de distribución más importante o para exportar, tiene que tener, diríamos, canales, rutas, trenes, todo desarrollado para mover esas economías hacia los puntos de distribución. Hay muchos productos que no llegan porque no hay, diríamos, una estructura. De hecho, las empresas mineras entiendo que terminan haciéndose sus propias redes eléctricas, sus propias rutas para poder, porque obviamente el Estado no existe. El Estado es un Estado que está funcionando para las finanzas, no está funcionando ni para la industria, ni para el comercio, ni para los servicios. Abrir las importaciones es poner en el esquema nacional a jugadores, pero el problema no es si hay más importados, menos importados, o precios. El problema es el consumo. Porque si no hay consumo, no consume ni importado ni nacional, no se consume nada. No le tenemos miedo los que producimos acá no le tenemos miedo a las importaciones. Al contrario, lo que pensamos es que la importación tiene que estar manejada con un criterio, o debe haber un sistema de importación inteligente. Están proliferando. Estamos más o menos como en el 2001, que estaba todo por 2 pesos, ahora hay un montón de lugares donde uno va a comprar una cantidad, cosas que no tienen sentido, diríamos, para poder abrir la importación, para importar, por decir de una manera, espejitos de colores, nos pone en una situación bastante complicada. Estamos en comunicación con César Guereta de la Asociación de Empresarios Nacionales. Te agradecemos mucho esta videollamada y estamos de nuevo en contacto para las próximas. Bueno, nosotros te agradecemos mucho porque ustedes puedan comentar sobre el tema fundamentalmente de nuestra encuesta y de lo que está haciendo NAC. Consideramos muy importante el radar PYME porque eso nos ubica en un escenario donde todos tenemos que saber que lo que nos pasa no es algo que nos pasa de manera particular, sino que nos pasa todo. Esto es estadística. Entonces, es muy importante, diríamos, por supuesto que responda a la encuesta, porque además nos permite a todos los empresarios saber en qué posición estamos. Porque hay algunos que por ahí le va bien, o por lo menos hay que buscarle, pero de todas maneras creo que es muy importante ubicarse en el escenario político-económico tal para saber, para no desesperarse, buscarle la vuelta, porque evidentemente es una situación
crítica, pero lo que no podemos hacer es no tener la información. Así que bueno, pues les agradezco mucho que ustedes promuevan la comunicación de la encuesta y quedamos a disposición para cuando la necesiten. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes.